Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Hola, mi nombre es Ana Lucía Urruela y soy la Project Manager de la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín. Es para mí un honor estar aquí con ustedes hoy. Quiero tomar este tiempo para agradecerle a nuestros participantes, Jaime Rodríguez Arana Muñoz y Antonio Canoa, por ser parte de este UFM Talk titulado Desafíos del Derecho Administrativo para el siglo XXI. También quiero tomar el tiempo para agradecerle a nuestro moderador, quien también es el director de la escuela y la mente propulsora detrás de esta iniciativa, a Jesús María Alvarado Andrade. Como parte de la actividad, decidimos transmitir un video introductorio para enmarcar y dar inicio a este debate. Fue algo que trabajamos en conjunto con el Departamento de New Media de la Universidad Francisco Marroquín y que lograron hacer relativamente en muy poco tiempo, por lo que le agradezco a todo el equipo el esfuerzo y el entusiasmo detrás de él. Por último, los quiero invitar a que nos sigan en las redes sociales de la Escuela de Posgrado. Nos encontramos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como UFM Posgrado, para que puedan estar atentos a los siguientes debates y conversaciones que vamos a tener. Sin más que agregar, los invito a ver nuestro video. Es necesario un nuevo derecho administrativo para el siglo XXI. Muchas gracias y que disfruten. ¿Es necesario un nuevo derecho administrativo para el siglo XXI? El derecho administrativo es una incógnita para la mayoría de las personas y de los abogados. Hoy está en crisis, pues ha sido incapaz de mantener a los gobiernos y las burocracias estatales dedicados a satisfacer con objetividad y eficiencia los derechos individuales y el interés general. Es por esto que surge la pregunta. Pero antes de ir hacia el futuro, regresemos a su génesis, la Revolución Francesa. Ahí, de una forma muy particular, se concibió la separación de poderes, otorgándole a la administración pública potestades y prerrogativas legales. Más que reducir el poder, se amplió la administración y favoreció el nacimiento de un derecho exorbitante del derecho común, que confiaba en el poder estatal para organizar y dirigir la sociedad. Este modelo francés fue copiado por otros países europeos, cruzó el Atlántico y se depositó en los ordenamientos jurídicos de las nuevas naciones americanas. Militares, revolucionarios, demócratas, tiranos, todos lo adoptaron con aprobación. Esta disciplina ha sido el instrumento jurídico para controlar los bienes y recursos naturales, construir infraestructuras, prestar servicios públicos y regular la economía nacional. Sin embargo, las nociones que engrandecieron al poder han debilitado la posición jurídica de los individuos, sus derechos, libertades y la libre cooperación en la sociedad. Es por eso que la pregunta, ¿es necesario un nuevo derecho administrativo para el siglo XXI?, no se puede ignorar. Es hora de que sea replanteada. Porque si nuestra misión es la enseñanza y difusión de los principios éticos, económicos y jurídicos de una sociedad de personas libres y responsables, y nuestra preocupación es la verdad, libertad y justicia en la sociedad, debemos debatir sobre el derecho administrativo vigente en los países iberoamericanos, procurando soluciones, nuevas soluciones, donde el énfasis se ponga en que sean adecuadas, contrastadas y realistas, que hagan efectiva la libertad individual de todas las personas.
Muy buenos días. Mi nombre es Jesús María Alvarado Andrade y en mi condición de director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín, es un gusto presentar esta primera UFM Talk de la Escuela de Posgrado, en la cual es una de las tantas iniciativas que tiene la escuela y que acompaña otras como nuestras clases virtuales, etcétera. En este estreno, en nuestra primera UFM Talk, tenemos el privilegio de tener y el placer al profesor Jaime Rodríguez Arana. El profesor Jaime Rodríguez Arana es catedrático, director del Grupo de Investigación de Derecho Público Global y presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Es autor de más de 30 libros de Derecho Público y Ciencia Política y otros temas. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Jesús. Un placer estar en este debate en la Universidad Francisco Marroquín y tener la oportunidad de intercambiar ideas y comentarios con un profesor como Antonio Canova. Es un gusto, profesor. Adicional, tenemos al profesor Antonio Canova González. Antonio es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, es abogado también, magíster en Derecho Constitucional y presidente de la Asociación Civil Un Estado de Derecho, autor también de diferentes publicaciones en el ámbito de lo contencioso administrativo y del derecho administrativo. Bienvenido, Antonio, es un placer tenerte. No, el placer a ti, Jesús. Aprovecho. Gracias a la Escuela de Posgrado, gracias a la Universidad Francisco Marroquín. Soy admirador, no te imaginas cuánto, de Manuel Ayau, el gran muso. Pero quería agradecerte también a ti, Jaime. Gracias por darme la oportunidad de compartir, de hablar sobre estos temas. Yo siempre te citaba desde mis primeras obras, te cito, y estar ahorita aquí hablando del futuro del derecho administrativo para mí es un lujo. Aquí obviamente que van a ganar son las nuevas generaciones. Yo estoy muy contento y en verdad que te agradezco esta oportunidad, Jaime. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer. Bueno, básicamente nuestra UFM Talk la hemos titulado Los desafíos del derecho administrativo en el siglo XXI. Y en estos eventos es poco común que tengamos un video introductorio. Ese video introductorio que lo han visto ustedes, básicamente se tituló ¿Es necesario un nuevo derecho administrativo para el siglo XXI? Y esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Tanto el profesor Arana en sus publicaciones en las últimas décadas ha venido hablando y propagando distintas visiones y conceptos para una renovación del derecho administrativo. Y lo mismo Antonio Canova también desde Venezuela. Ha tenido una posición crítica también y estudios de derecho administrativo con una perspectiva empírica para poder de alguna manera tener otra perspectiva sobre el derecho administrativo. Entonces, a partir de este video, me gustaría que cada uno de ustedes pudiese tomarse 10 minutos, comenzando por el profesor Jaime Rodríguez Arana, para que pueda dar su perspectiva sobre cuáles son los desafíos del derecho administrativo en el siglo XXI, pero sobre todo, cuál es el diagnóstico que el profesor Rodríguez Arana ve a partir también de la provocación del video. Y luego, al término del profesor Arana, tenemos los 10 minutos también para el profesor Antonio Canova. Muchísimas gracias, profesor Arana. La palabra es suya. Muchas gracias, Jesús. Con mucho gusto. La pregunta es una pregunta muy provocadora y muy sugestiva. ¿Es necesario el derecho administrativo en el siglo XXI? Y la verdad es que yo quería comenzar por traer a colación una sentencia del día de hoy del Tribunal de Justicia Contencioso Administrativo de la Comunidad Autónoma de Madrid, que ha declarado que una orden del Ministerio de Sanidad restringiendo la libertad de movimientos en el perímetro de la capital de España era no ajustada a derecho precisamente por no estar amparada, por no estar causa de la ley. Y todos sabemos que el Estado de Derecho tiene unos principios, tiene unos criterios que no por ser tan desconocidos en la actualidad, especialmente en tiempos de pandemia, dejan de ser fundamentales. Y uno de ellos es el principio de juridicidad. Es decir, que todas las decisiones del poder político, todas y cada una de ellas, pueden, y cuando sea menester, deben ser puestas en conocimiento de los jueces y tribunales que controlan total y absolutamente el poder político. Y el caso de hoy
demuestra la necesidad de estos tribunales. Imagínense que no hubiera tribunales contenciosos administrativos o que los tribunales contenciosos administrativos no estuvieran integrados por magistrados independientes especializados en el derecho administrativo. Pues el Estado, poder, en cada momento haría lo que le venga en gana, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de límite, pasando a un Estado totalitario, porque es verdad, en este momento, en el mundo en que vivimos, hay estados totalitarios, donde hay una concentración del poder, donde el poder está en unas solas manos, donde el poder se ejerce omnímodamente, de forma omnipotente, sin ningún control, aunque formalmente puedan existir controles. Entonces yo quería comenzar con esta consideración del día de hoy de Madrid, que pone sobre el tapete la necesidad del derecho administrativo, y es un día positivo dentro de la sucesión de noticias tan negativas como estamos viendo, no solamente en España, sino en otros países en relación con el control del poder. El poder se puede controlar, y un ejemplo de ello es lo que ha acontecido en el día de hoy por un tribunal contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Yo a mis alumnos y a los colegas, cuando hablo del derecho administrativo, les reclamo un esfuerzo intelectual que nos conduzca al pensamiento abierto, al pensamiento plural, al pensamiento dinámico y al pensamiento complementario. El pensamiento abierto porque hoy tenemos que desprendernos decididamente de muchos lastres, tabúes, dogmas, preconceptos del derecho administrativo tal y como surge en Francia en el siglo XIX y que, bueno, pues son heredero de una visión exorbitante, que no es la de hoy. El derecho administrativo ha cambiado porque el modelo del Estado hoy es un modelo de Estado distinto, donde hay juridicidad. Si no, no es Estado de Derecho. Yo quiero que esto quede muy claro desde el principio, porque sé que hay países, como es el caso de Venezuela, pero hay otros también, como el de Cuba, como el de China, como Corea del Norte, que son países donde no hay Estado de Derecho y por lo tanto no puede haber derecho administrativo. Es imposible, jamás habrá derecho administrativo mientras no haya juridicidad, control real de los actos del poder, todos los actos del poder, sean actos, normas, actos presuntos, tácitos, operaciones materiales, vías. De hecho, toda la panoplia de la expresión de la voluntad del poder puede y debe ser controlada por tribunales integrados por magistrados independientes del poder político. En segundo lugar, separación de los poderes. Esto es básico. Si no hay separación de los poderes, tampoco hay Estado de Derecho. Y esto es un tema que podemos hablar después con más detalle. Y tercer lugar, reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. Estos tres elementos, juridicidad, separación de los poderes y reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, constituyen la trilogía sobre la que descansa el Estado de Derecho. Y por lo tanto, ese pensamiento abierto que yo reclamo necesita liberarse de estos dogmas y prejuicios del pasado que nos lastran la visión del futuro. Pensamiento plural, porque no podemos pretender que haya una única solución a los problemas que plantea la sociedad moderna y que tienen que ver con la intervención del poder o que tienen que ver con el poder y la libertad. Porque yo entiendo el derecho administrativo como derecho que regula el poder para la libertad, no del poder por el poder o por el poder. Y de esto hablaremos luego en el punto a los fundamentos. Pensamiento es dinámico. ¿Por qué? Porque las instituciones del derecho administrativo van cambiando, pero lo que no cambia es su inexorable, imprescindible e inescindible relación con la defensa, protección y promoción de la dignidad humana. Esto es la señal, el ADN básico del derecho administrativo de este tiempo, de un Estado de Derecho social y democrático. Y luego el derecho, otro elemento de esta conformación de las capacidades de intelectuales para acercarse al derecho administrativo es el pensamiento complementario, porque Hegel ha fracasado, el Estado no es la encarnación del ideático, ni mucho menos, pero también ha fracasado los que piensan que el mercado es la solución a todos los problemas. Absolutamente no, tampoco. Hace falta libertad económica, libertad de pensamiento, cuanto más mejor, pero también estamos en un mundo en que el interés general ni es absoluto, ni tampoco el mercado ni la libertad es absoluta. Porque esto, evidentemente, es lo que hemos visto que ha llenado los solares europeos del siglo pasado de consecuencias que no quisiéramos que se vuelvan a producir. Entonces, desde este punto de vista,
La jurisdicción contencioso administrativa es imprescindible, siempre que esté integrada por magistrados independientes y especializados. De esto hablaremos después también. Las categorías van cambiando, y todas ellas, también hablaremos después, pero lo planteo, lo introduzco ahora en este momento, todas ellas tienen una referencia necesaria a lo que llamo interés general, que es el bien común de la filosofía o es el bienestar general de los ciudadanos de la sociología. Yo no voy a entrar en discusiones bizantinas y nominalistas. Sé que el interés general tiene una aproximación o tiene una visión que nos lleva a caminos distintos de los que yo planteo, pero en el derecho administrativo es el término que ha hecho fortuna y con el que nos manejamos y que no es fácil de definir, pero ni es la suma de los intereses particulares de los ciudadanos, ni tampoco es el interés público en sentido estricto, el interés del poder público o de sus corporaciones, sino, como decía Meilan, es un interés social, el interés de todos y cada uno de los miembros, de los ciudadanos en cuanto miembros de la comunidad. Y ese interés general, además, tiene una caracterización que en el mundo en que estamos, en la sociedad en la que estamos, en el Estado que yo llamo social y democrático, de hecho, en que estamos, permite establecer 4 elementos. El interés general tiene que estar siempre concretado, no valen apelaciones abstractas y genéricas al interés general, eso del expropiese y tal, y sin justificar, son cosas que son autoritarias y totalitarias. Por otra parte, ese interés general tiene que estar siempre motivado, y aquí introduzco otro punto, y ya voy a terminar, otro punto básico del derecho administrativo, como ordenamiento racional que regula los intereses generales según la justicia. Porque la razón está en la base de la administración pública y el derecho administrativo tiene también una vinculación a una razón, a la razón, que yo entiendo una razón vital, humana, vinculada siempre y en todo caso a la protección, promoción y defensa de los derechos fundamentales de la persona. Por eso, interés general concreto, motivado, y los cánones y digamos la intensidad de la motivación va a ser mayor cuanto más poder, cuanto la discrecionalidad del poder sea más intensa. Y esto conviene también precisarlo desde el principio, porque hay una discusión sobre acabemos con la corrupción acabando con la discrecionalidad administrativa. Bueno, pues esta es una discusión pues que es muy compleja y muy difícil, porque la discrecionalidad es imprescindible. ¿Para qué? Para la realización del bien común, para la realización del interés general desde este punto de vista. Lo que pasa aquí, quienes toman las decisiones tienen que estar imbuidos de una lógica del Estado de Derecho, que en algunas partes del mundo no existe. Interés general concreto, interés general justificado, vinculado a la protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales y participado. Esto es fundamental, porque el interés general no se define en el Estado social y democrático de derecho monopolísticamente o patrimonialmente por la administración de ninguna manera. La ciudadanía tiene que participar. La subsidiariedad y la solidaridad son criterios básicos del derecho administrativo y, por lo tanto, como se ha reconocido incluso por defensores a ultranza de la intervención, cuando el Estado inteligentemente se asocia y encuentra alianzas con la sociedad civil para realizar servicios públicos, porque la sociedad civil tantas veces está en mejores condiciones de prestarlos, especialmente en sectores de las políticas sociales, entonces esa participación se hace real y las consecuencias de esa participación son positivas. Por lo tanto, y ya termino, derecho administrativo sí, pero derecho administrativo para la libertad, como ha pasado hoy en Madrid, un tribunal contencioso administrativo que condena a una administración que intenta limitar las libertades con normas administrativas. Las libertades, si hay que limitarlas, será a través de una ley y una ley donde se argumente sólidamente en razones de interés general. Porque, insisto, el derecho administrativo es un derecho del poder público para la libertad, incluso para la libertad solidaria de los ciudadanos. Aquí lo dejo. Muchas gracias, profesor Arana, por su primera participación. Vamos a darle el turno de palabra entonces al profesor Antonio Canovas para reacciones. 10 minutos. Antonio, bienvenido. Un derecho administrativo para el siglo XXI. De eso trata. Yo quiero hacer unas reflexiones. Miren, hace más de 2 décadas, por allá en 1997, yo escribí un libro que se llama
las reflexiones para la reforma del sistema contencioso administrativo venezolano. Gané el Premio Nacional para las ciencias académicas, para las ciencias sociales aquí en Venezuela. Y yo ahí puse una frase que yo quiero ahorita leer. Yo ahí dije: hay que derrotar, por tanto, cualquier vestigio de autonomía o soberanía de la administración que atenta contra la garantía de los ciudadanos. Estamos, como se ha dicho acertadamente, ante uno de los grandes temas de nuestro tiempo en la constante lucha por el derecho. Y yo les digo algo, esa última frase, estar en esa lucha por el derecho, a mí me movió, a mí me hace darle sentido a la vida. Formar parte de ese grupo de hombres de bien, de mujeres genios que están buscando controlar el poder. Y bueno, ustedes saben, los que me conocen, yo soy un romántico, un optimista, un soñador. Estaba remedando ahí a García Enterría, a Tomás Ramón Fernández y a tantos otros, cultores del derecho administrativo, qué orgullo. Y pensaba, lo vamos a lograr. Pero dos ideas: exceso de optimismo y visión desde adentro. Eso es lo que le pasa a los administrativistas. Son sesgos cognitivos. Le ocurre a los que formamos parte de un grupo. Le pasa a los ejércitos, a las empresas, a los partidos políticos, a los equipos deportivos. Las interrelaciones entre ellos hacen que la gente piense que lo pueden lograr. ¿Por qué? Porque, bueno, pierden la perspectiva, ven las cosas que son necesarias para que ocurran, pero no se dan cuenta de todo lo que no saben, no se dan cuenta de los riesgos, de las dificultades. Eso le pasa a los grupos. Es un sesgo. Y los administrativistas pensamos que podemos controlar al poder y que no solamente podemos controlarlo, sino que también podemos hacer que funcione, que sirva, que trabaje con objetividad para todos. Y les pregunto, teorizamos, hablamos, damos charlas, escribimos libros, y les pregunto, en especial a los latinoamericanos, ¿están más cerca, desde que empezaron el derecho administrativo, están más cerca de controlar el poder? Piénsenlo, en verdad lo hemos logrado. Acaba de salir una sentencia muy buena hoy, Jaime, pero en España están más cerca de controlar el poder que hace 20 o 30 años. El derecho administrativo está en crisis, ¿no? Es lo que todos decimos. No llegamos a ese control del poder, no llegamos a ese ideal. Hay que reinventarlo, hay que reconstruirlo. Y les repito, exceso de optimismo y visión desde adentro. Ustedes saben qué dicen los psicólogos, y en especial Daniel Kahneman, que deberíamos hacer para no caer en esos sesgos cognitivos. Dos cosas. Uno, dar un vistazo para afuera, ver a otros grupos. Y dos, traer a otros para adentro, para que nos den una visión desde afuera. Eso lo tenemos que hacer. Y les cuento, más por intuición, hice lo primero. Y ya ahora deliberadamente he hecho lo segundo. Tengo 15 años que lo que hago es leer economía. Y analizo la economía como una ciencia social. Es una ciencia hermana al derecho. Tienen que estar juntas. No se pueden entender una sin la otra. Cuando uno se pone a ver la economía, uno se da cuenta cómo la economía ha avanzado. Y ustedes saben por qué ha avanzado. Porque ha adoptado un método empírico. Porque las investigaciones en economía no son teóricas. Las investigaciones, que lo fueron por mucho tiempo, llegó un momento que comenzaron a hacer investigaciones empíricas, científicas. Adam Smith, que es el padre de la economía, es el padre no porque no se equivocara en lo que dijo, lo que hizo, sino porque fue el primero que de manera sistemática comenzó a observar la realidad de ese proceso complejísimo que es la producción, que es el intercambio de bienes. Él, cuando quería ver cómo se generaba riqueza, no especuló, teorizó, sino que se fue a un taller de alfileres y vio cómo había división de trabajo y cómo se multiplicaba la productividad. O sea, así es como se avanza el conocimiento. La física, la química, la biología, la medicina. La medicina se convierte en ciencia y comenzamos a entender. Es cuando abrimos los cuerpos y vemos qué es lo que estaba dentro. En economía se ha avanzado muchísimo. Economía experimental.
Allí en la Francisco Marroquín tienen un centro, el Centro Vernon Smith de Economía Experimental. No se imaginan lo que están haciendo, están experimentando. De hecho, están midiendo la sinergia, están midiendo la entropía, están midiendo cuán cierto, con un numerito, cuán cierto es esa mano invisible de la que habla Adam Smith, que produce las relaciones voluntarias, las relaciones sociales libres de intercambio. O sea, están experimentando. Y como decimos, dato mata relato. Si nosotros vemos entonces desde afuera y comparamos la economía con el derecho administrativo, tenemos que decir, el derecho administrativo no es ciencia. No es ciencia. Pero bueno, es dogmática, es teoría, es deontología, pero no es ciencia. ¿Cuántos trabajos de derecho administrativo se hacen empíricos? 1 de cada 100, posiblemente sea 1 de cada 1000. No hacemos trabajos empíricos. Estamos haciendo solamente teoría. Le decía, Kahneman dice, metan a gente desde afuera también en su grupo. Y cuando metemos a gente desde afuera, yo lo he hecho. Le he enseñado qué es el derecho administrativo a físicos, a biólogos, a expertos en comportamiento animal, a antropólogos, a economistas, a programadores. ¿Y saben qué han dicho? ¿Tienen idea qué hacen cuando se enteran qué es lo que es el derecho administrativo y qué hacemos nosotros acá, intentando controlar el poder? Se ponen las manos en la cabeza y dicen, madre mía, ¿qué están haciendo? Estamos lejísimos de la realidad. Damos órdenes que se cumplen una u otra, pero en la realidad de la práctica estamos lejos. No es ciencia. Lo que hacemos prácticamente es inútil. Es un golpe durísimo. Así que yo aquí, como dije, estoy hablando es para los jóvenes, para los profesores jóvenes del derecho administrativo. Hay que cambiar el derecho administrativo y el problema está en el método. Allí es que hay que cambiar. Y doy 2 ideas iniciales. Y ya con esto intento terminar. Las 2 ideas para cambiar el derecho administrativo es, 1, comenzar a hacer estudios interdisciplinarios, donde podamos meter economía, donde podamos meter public choice, donde podamos meter otras ramas del conocimiento, psicología. Hay que meter física y sistemas complejos. Hay que meter, en definitiva, psicología evolutiva. Hay que traer otras ciencias al derecho administrativo. Y lo último que tenemos que hacer son trabajos empíricos interdisciplinarios. Así es como se avanza la ciencia, así como avanzó la economía, como avanzó la física, así es como se avanza. Esa es la apuesta. Hay que cambiar el método en el derecho administrativo. Me parece que por ahí podemos avanzar y podríamos lograr ese objetivo cierto de someter el poder al derecho. Esa es mi propuesta. Muchas gracias, Antonio. Vamos a la segunda fase de nuestro diálogo. El profesor Arana dio 10 minutos de introducción, reaccionando también al video y el profesor Canova también. Les voy a decir por sus nombres, si me lo permiten, para hacerlo más didáctico. Jaime mencionaba algo muy importante, que es que el derecho administrativo necesitaba salir o hacer un esfuerzo conceptual por depurarse de dogmas, de tabús, que imperan en la dogmática del derecho administrativo. Entonces, sobre eso quisiera hacer una primera pregunta, voy a hacer varias, pero para que se tenga en este segundo debate es, ¿cuáles serían esos tabús más importantes y esos dogmas que habría que superar? Mencionó usted el del interés general, pero puede haber otros que puedan reformularse. Y en el otro sentido, profesor Arana, Jaime, ¿en qué se diferencia su pensamiento del resto de los administrativistas? Creo que veladamente usted ha sido un crítico del derecho administrativo y, por tanto, de ciertas obras de derecho administrativo. Entonces, para provocar es, ¿en qué se diferencia y qué retos tienen los administrativistas en el mundo de hoy? También en el documental mencionábamos el tema de cómo el derecho administrativo, o al menos el moderno, nace en el contexto francés y cómo eso se copió acríticamente en otras latitudes. Y usted mencionaba, Jaime, también muy bien que el derecho también administrativo ha cambiado mucho y usted es crítico del derecho administrativo en el modo francés. Entonces, ¿cuál es esa crítica específica a ese derecho administrativo? Y que, por tanto, el derecho administrativo tendría que estar al servicio del poder. Y sobre eso me queda una pregunta, es
si ese derecho administrativo al servicio del poder solo depende del contencioso administrativo, es decir, que hayan tribunales independientes e imparciales, porque si no los hay, entonces básicamente es la única muralla que tendremos que apostar, o hay otras murallas, otros valladares, otros controles. Sobre lo que mencionaba Antonio, para nuestro debate, es que los administrativistas hay un exceso de confianza. Pareciera una especie, sí, para el debate de arrogancia, ¿no? Es decir, que solo el derecho por sí solo es suficiente y que pareciera que no hay un intento por descubrir otras fuentes de conocimiento que aportarían al derecho administrativo incluso, la economía, la ciencia política, la ciencia de la administración, etcétera, que cada vez han ido olvidando, y que de paso que hay como una especie de grupo, no sé, de administrativistas que tienen una especie de sesgo cognitivo. Es decir, y en ese sesgo cognitivo, Antonio básicamente está sugiriendo que los administrativistas están confiados en que solo el derecho administrativo por sí solo o como Estado es necesario para la libertad y para la prosperidad. Sobre eso tenemos 3 temas en este debate. El primer tema es los fundamentos y orígenes del derecho administrativo, que salió. Tenemos las relaciones del derecho administrativo con el derecho constitucional, yo creo que son importantes, y el tema del contencioso administrativo. Entonces, para esto tenemos básicamente 30 minutos, y entonces la idea es que moderemos turnos de palabra muy cortas, de 2 minutos. Es difícil esto para abogados, pero vamos a hacerlo. Profesor Arana. Muy bien. Hay que ser muy telegráfico. Entiendo que vamos por los fundamentos, ¿verdad? Sí. Bueno, el derecho administrativo como categoría sistemática y científica tiene su fecha, yo no lo comparto, pero es comúnmente aceptado tras la Revolución Francesa. Villar, Palasí y Giannini hablan de derecho administrativo desconocido, derecho administrativo inexistente. Yo personalmente creo que desde que hay poder y hay instrumentos de control del poder, ya hay derecho administrativo, y esto es mucho antes de 1789. Pero bueno, ¿cuál es el problema de 1789? Porque hay que desmitificar la Revolución Francesa, que es la gran conformadora de esa razón abstracta que tanto daño ha hecho en muchos países. Pero, primer punto, autotutela. Esto es uno de los gravísimos errores que se han producido, la autotutela declarativa y ejecutiva. Y además es algo que no tiene pase por ningún punto de vista que se quiera en relación con el Estado de Derecho. Pero no solamente es la autotutela, es la concepción de la burocracia, que es deudora de una clase social que entonces, la burguesía, emerge en 1810, 20, y que necesita un lugar bajo el sol, y para trincherarse y mantener el poder, ¿qué hace? Se inventan toda esta panoplia de presunción de legalidad, legitimidad, oportunidad del acto administrativo. Que yo no digo que el acto administrativo no tenga que tener unas propiedades, que sí las tiene, porque debe de estar al servicio del interés general, pero yo no se las presumo en abstracto y de una forma general. El acto administrativo, para ser ejecutorio, tiene que estar afincado, fundado en razones concretas de interés general, y tiene que acreditarlo. O sea, no vale vivir de esa rémora, y no vale vivir de esa visión digamos, iluminista, de pensar que el interés general es de propiedad del funcionario, que es el que la atiende. Es decir, el fundamento, el origen del derecho administrativo es previo a la Revolución Francesa. En la Alta Edad Media no tenemos tiempo, pero hay investigaciones incluso en algunos siglos de historiadores del derecho que demuestran de que ya existe derecho administrativo. Y luego, pues sí, hay que liberarse de este lastre. Es difícil, pero hay que liberarse de este lastre, porque si no nos liberamos de este lastre vamos a estar permanentemente esclavizados por esta visión, que es una visión que no nos hace avanzar, que nos hace retroceder. Antonio, ¿estás de acuerdo con lo que afirma Jaime en cuanto a los fundamentos? A ver. Yo voy a seguir con mi idea. Yo voy a seguir con mi idea de por qué solamente con estas herramientas del derecho administrativo no es suficiente. Y voy a insistir en uno de los principios que damos por sentado del derecho administrativo, que la administración debe servir con objetividad al interés general. Ya Jaime comentaba que definir interés general, bueno, es complicado. Tenemos 200 años dándole vuelta y no tenemos una definición. Pero yo no me quiero centrar ahí, fíjate,
Si nosotros agarramos y metemos otras ciencias, y especialmente agarramos la economía y una escuela de economía, que es la escuela de Virginia, la escuela de Public Choice o de elección pública, y se la metemos a la administración, nos damos cuenta, como por más que declaremos que la administración debe servir con objetividad el interés general, esa objetividad nunca va a existir. ¿Qué ha hecho la escuela de Public Choice? La escuela de Public Choice le ha puesto un microscopio a la administración pública. Y entonces ha visto que la administración pública no es una persona jurídica que tiene fines y que puede actuar de una forma definida, en este caso objetiva, sino que la administración pública, aplicando el individualismo metodológico, es un grupo de personas que están haciendo un proceso complejísimo a lo largo del tiempo de intercambio que hacen vida en la administración pública, donde ya están los gobernantes que ganaron elecciones, ahí está la burocracia, ahí están los funcionarios, están grupos de presión, y cada uno de ellos, dice la Escuela de Public Choice, tiene sus propios fines personales. Lo que ha demostrado en la Escuela de Public Choice en economía es que los funcionarios públicos actúan como actúan las personas normalmente y como actúan las personas en el mercado, defendiendo sus propios fines. Entonces, agarrar y decir que la administración tiene que actuar con objetividad, cuando en la práctica eso no es así, bueno, un estudio empírico acabaría con esa visión romántica y verdaderamente, meramente teórica del funcionamiento de la administración. Te pongo un ejemplo rapidito para que se entienda. La escuela de Public Choice descubrió, por ejemplo, que la mayoría de los directores de colegios son profesores que ya están en la etapa final de su carrera. Son personas mayores que están a punto de jubilarse. Bueno, ¿cómo responden ellos frente a un profesor que no cumple con los horarios? Que abre procedimiento y se mete en un rollo con los sindicatos y se busca ese problema, o más bien dejan pasar, se hacen la vista gorda y dejan pasar porque la verdad es que no vale la pena. Lo que hacen normalmente y empíricamente está demostrado es eso. Entonces, los administrativistas nos quedamos en el deber ser, en lo que dice la ley, lo que dice el derecho, pero no nos vamos a la práctica y a los hechos. Esa idea, que es la base del derecho administrativo, servir con objetividad al interés público. El interés público lo deciden los gobernantes. Y después, no hay una administración única. Hay que ver el interés de cada una de las personas. Fíjate cómo se va desmontando con ese análisis interdisciplinario los fundamentos del derecho administrativo. Tenemos pies de barro en el derecho administrativo. Esa es mi denuncia. Y sobre eso, profesor Arana, ¿está usted de acuerdo? ¿Cree que sí es importante incorporar las perspectivas del derecho administrativo, aproximaciones como la del public choice? ¿Cree que son complementarias a su crítica sobre el interés general o no? Sí, yo parto también de la idea de que la administración y el derecho administrativo necesita trabajar conjuntamente con otras ciencias sociales. La economía, eso lo llevo diciendo hace mucho tiempo, incluso ahora tengo una investigación sobre la fundamentación que luego va a venir en relación con la dignidad humana, donde trabajamos con sociólogos, psicólogos sociales, filósofos, antropólogos, porque sí que entiendo que es pertinente el enfoque complementario. Pero dicho eso, también tendríamos que focalizar a lo mejor o mirar hacia países donde los servicios públicos funcionan muy bien, donde el grado de interiorización del interés general para trabajar en la administración pues es alto, como es por ejemplo Finlandia, como es por ejemplo Noruega, como es por ejemplo Dinamarca, como es por ejemplo algunas partes de Alemania. Es decir, que existen en el mundo organizaciones administrativas que han conseguido empapar de una lógica de interés general y de objetividad, porque no podemos renunciar a la objetividad. Y si renunciamos a la objetividad, pues creo que estamos haciendo un flaco servicio a lo que es el derecho a veces. Otra cosa es que, por ejemplo, la responsabilidad patrimonial del Estado, que es objetiva, universal y directa, tenga que ser alterada. Yo ahora estoy trabajando con unos investigadores en un libro sobre la responsabilidad del Estado legislador y estamos empezando a plantearnos de que hay que pedir responsabilidades a los diputados y senadores en función de cómo votan esas leyes y los daños que producen esas leyes. ¿Por qué? Porque el mito de la responsabilidad objetiva aquí ha llevado a una mala administración y a un anonimato del funcionario que se esconde en el manto de que el Estado siempre paga para no tener diligencia en su tarea. Pero no creo que tengamos que renunciar, también desde el derecho administrativo, por supuesto desde otras ciencias, a que el funcionario,
cuando tenga un expediente encima de la mesa, pueda, con las armas que le da el derecho administrativo y la Constitución, tomar la decisión que contribuya a la mejora de la vida de esas personas. Yo creo que no podemos renunciar a eso y no nos podemos quedar en una visión de que van a hacer de su capa un sayo o de lo que hacen habitualmente, porque yo he tenido la suerte de ser parlamentario, he sido secretario de un gobierno, de la función pública, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, he estado dentro de la tienda también. Y he visto muchos funcionarios, que efectivamente tienen castas entre ellos y que se manejan las cosas y se llaman y tal para influirse, y luego hay muchos también que lo que están es sacrificadamente sacando adelante el país a base de objetividad y de decisiones de interés general. Entonces, yo creo que hay que reconocer la realidad como es, intentar mejorarla, echar mano del derecho administrativo en colaboración con otras ciencias sociales, pero no renunciar de ninguna manera a que una de las bases de una buena administración es la que sirve a la sociedad, la que lo hace objetivamente y la que prima el interés general sobre los intereses particulares. Y sobre eso, un poco aquí fungiendo como moderador, si estamos partiendo de un diagnóstico de que el derecho administrativo está en crisis y varias instituciones se tienen que reformular o incorporar a las perspectivas del derecho administrativo otras disciplinas, ¿qué queda del derecho administrativo tradicional? ¿Qué va a quedar del derecho administrativo tradicional? O como dices, Antonio, y pregunto, de acuerdo con lo que también se está debatiendo, es ¿qué debería quedar del derecho administrativo? ¿Cuáles son los retos del derecho administrativo entonces en el siglo XXI? Mira, ¿qué preguntita me estás haciendo, Jesús? Perdón, ya va, espérate. Yo quería antes referirme a dos cosas que dijo Jaime muy interesantes. Una, la eficiencia o la eficacia en la actuación de la administración pública, en especial de los órganos administrativos, incluso de las empresas públicas. Vamos a traer otra vez a una escuela de economía, ahorita la escuela austríaca de economía. Cuando traemos la escuela de economía austríaca nos damos cuenta de algo. Es imposible, estructuralmente imposible, que la estructura de la administración pública pueda realizar una actividad prestacional, una actividad económica de manera eficiente. Imposible. ¿Por qué? Por varias razones, que la da, como les digo, la escuela austríaca. Y eso no son teorías, es una ciencia. Ellos analizan uno y otro caso durante muchísimo tiempo en muchísimos lugares y llegan a esa conclusión y de ahí sacan la teoría. ¿Cuál es la teoría? ¿Por qué no funcionan ninguna empresa pública en el mundo nunca? Porque uno, no pueden hacer cálculo económico. Las empresas cuando hacen cálculo económico saben si están actuando bien o mal porque entonces las personas están demandando o no su servicio. La administración no tiene fines de lucro, así que no hay cálculo económico. Es imposible el cálculo económico. Dos, las administraciones tienen burocracia. Las burocracias no tienen posibilidad de hacer algo diferente a lo que está establecido previamente en la ley, porque si no sería arbitrariedad. Con lo que cualquier problema que surja, cualquier novedad, no tienen cómo actuar. Tres, y que es lo peor, no hay empresarialidad. La administración no puede estar inventando, los funcionarios no pueden estar inventando. No puede, lo difícil no es ni siquiera ser más eficiente. Lo difícil es crear cosas nuevas. La administración nunca crea cosas nuevas. Entonces, si nosotros agarramos y sumamos las experiencias empíricas de esas escuelas de economía y las metemos a la administración, agarrar y poner que la administración debe ser eficiente, no tiene sentido, es mentira, es falso, no lo va a lograr. Es como agarrar y pedirle a un elefante que vuele. Los elefantes, por más que lo pongamos en las leyes, no van a volar. Y te digo una cosa, Jaime, y esto lo podemos poner como un reto para un nuevo evento. Búscate una, no muchas, una empresa pública que en competencia sea eficiente. Todas dan pérdida, todas son clientelares, todas prestan malos servicios, ninguna es capaz de competir en el mercado, ninguna. Otra cosa que quería decir rapidito, o sea, ese reto está y lo dejo ahí para adelante. Vamos a dedicarnos a buscar y no vas a conseguir nunca en ningún país del mundo, nunca, una empresa pública eficiente. La otra cosa, no solamente es meter ciencias sociales en el derecho administrativo, hay que meter ciencias naturales en el derecho administrativo. Hay que meter psicología, hay que meter neurociencia, hay que meter psicología evolutiva y psicología moral.
hay que meter ciencias naturales. Esa idea de consiliencia de toda la ciencia es indispensable. Y allí nosotros nos vamos a dar cuenta como muchos de los dogmas del derecho administrativo son falsos, no se dan en la práctica. Y el problema, y ya con esto termino, el problema es que tenemos una administración que no solamente no es objetiva, que no solamente es ineficiente, sino que cada vez crece más y llegará un momento en que acabará con el Estado de Derecho, que fue justamente lo que nos pasó a nosotros los venezolanos. O sea, aquí había Estado de Derecho y que había una administración gigante, y de repente, bueno, la democracia no va degenerando en demagogia y la demagogia termina en tiranía. Yo veo muchos países muy mal. El derecho administrativo ayudó. Por eso que el derecho administrativo tenemos que controlarlo. Sí, supongamos que en este debate hagamos diagnóstico común y desafíos, como los planteamos, ¿no? Y pareciera que hay un diagnóstico común de que el derecho administrativo está en crisis, pero incluso Jaime y Antonio acuerdan, entiendo yo, el debate que básicamente no es el modelo decimonónico francés el que debe seguir defendiéndose, aunque yo creería como moderador que sigue prevaleciendo en la enseñanza universitaria, y que hay que repensarlo y que hay que incorporar disciplinas. Creo que es un acuerdo del debate, otras disciplinas auxiliares, la economía, la psicología, las ciencias de la administración, etcétera. Y sobre eso hay entiendo yo, un acuerdo, pero hay diferencias, entiendo yo, aquí en el planteamiento, y un planteamiento es, creo que el que mencionaba Jaime es, bueno, hay países en donde el Estado de Derecho de alguna manera ha sucumbido y eso es el piso, es el caso, por ejemplo, de Venezuela y otros países, y sobre esos países ahí no hay un derecho administrativo. Hay otra perspectiva que es la que dice Antonio, que es que en países donde hay Estado de Derecho sí sigue prevaleciendo ese modelo de derecho administrativo de estirpe franco-alemana, puede llegar a sucumbir, es decir, porque no se hacen los ajustes. O sea, sobre esa, ya no el diagnóstico común, sino sobre las diferencias, ¿qué piensa Jaime? Bueno, yo estoy de acuerdo con que el Estado es muy mal empresario y creo que no debería de realizar actividades empresariales, pero sí tiene que hacer servicios públicos, porque son, por esencia, servicios que a él le corresponden. Y yo durante años he trabajado en evaluación del rendimiento en la administración pública y he hecho programas y proyectos para medir con indicadores la eficiencia y la eficacia de algunos servicios públicos. Y bueno, me he encontrado con servicios que no funcionan, servicios que funcionan mal, servicios que funcionan bien, pero yo no me atrevo a hacer una afirmación categórica y dogmática diciendo que la eficiencia es incompatible con la administración pública. Depende si hay incentivos, si pues hay indicadores claros en un servicio público que están vinculados a la productividad. Yo he visto cómo servicios de atención a minusválidos o a personas discapacitadas o a personas excluidas, donde pues se definían con los trabajadores de una rama de la política social de un gobierno, bueno, pues luego se evaluaban con una comisión independiente y al que tenía más, al que había trabajado más y mejor, ganaba más que los demás. Y eso en una sociedad, en una organización está, vamos, todo el mundo quisiera que la evaluación del rendimiento fuera acorde con lo que trabaja cada persona. Entonces, mi experiencia personal, empírica, en la administración me dice que esto es posible. Como me dice que es posible, lo que sí que pienso es que hay que depurar todas las técnicas administrativas y las categorías del pasado que lo impiden. Porque un sistema de responsabilidad objetiva lo impide claramente. Y sistemas de no evaluación del rendimiento, indicadores, lo impiden. Pero estas cosas que Antonio sabe que vienen del mundo de la empresa privada, muchas de ellas, y que cuando se aplican a la administración, según qué sectores, pueden funcionar o no. Pero mi experiencia me dice que no es imposible. Entonces, claro que tenemos que reinventar el derecho administrativo y despojarlo de esas adherencias que impiden su progreso y su desarrollo, por supuesto. Lo que pasa es que el derecho administrativo, históricamente, tiene, y me atrevo a decir que tendrá, un compromiso con las libertades de los ciudadanos, como demuestra, por ejemplo, la sentencia del día de hoy del Tribunal de Justicia de Madrid. Si no hubiera habido un tribunal de justicia contencioso administrativo independiente, no se hubieran atrevido a
declarar no ajustado a derecho una norma del gobierno. ¿Cuántos países hay que los tribunales no se atreven a anular normas del gobierno? Pues porque tienen miedo a que si las anulan, pues salgan corriendo del trabajo, los echen, los expulsen. Bueno, eso tenemos que pelear por eso que decía, la lucha por el derecho de enterrar las inmunidades del poder. Eso es, yo creo que algo que los jóvenes tienen hoy más que nunca que ilusionarse con ello, sobre todo en la pandemia. Creo que la pandemia, yo lo puse en mi Twitter esta mañana, la pandemia es una oportunidad para repensar todo el derecho administrativo, porque la deriva totalitaria se cierne sobre nosotros a velocidad vertiginosa. Y si nosotros no defendemos las libertades, vaya si vendrán otros a defenderlas contra nosotros. Entonces, yo tengo una visión, no es que sea romántica o que sea ingenua de la realidad, porque he sido parlamentario, he sido secretario de un gobierno, he sido presidente de un instituto, he sido magistrado incluso del Tribunal Contencioso de Canarias en los años 86, 88, o sea, conozco la administración por dentro, he estado en las tripas de la administración, en los tres poderes, y creo que es posible el cambio y es posible la transformación. Y siempre he dicho que 15 personas comprometidas con la reforma y la modernización de la administración en un gobierno son suficientes para cambiar el método de trabajo y para transformarla. ¿Cuál es el problema? Pues el problema está en que muchas veces hay resistencias numantinas a los cambios y que las castas funcionariales atrapan a las personas de buena voluntad que intentan ponerse al frente para poner en marcha. Si no han visto la película inglesa del Sí Ministro, yo les recomiendo que la vean, porque es la historia de cómo pues un ministro es absolutamente llevado al caos por un grupo de subsecretarios que lo manejaban a su antojo para que no pudiera sacar ante sus proyectos. Pero creo que es posible el cambio y yo estoy en esa línea. Y una provocación aquí, pregunta para Antonio también y para Jaime. Cuando se dice, por ejemplo, y mencionaban el debate de las concepciones predominantes a una administración como que si fuese así un súper gran hombre, decía incluso Jaime, y sobre ello se camuflan la responsabilidad de los funcionarios a título personal, y sobre eso se ha construido casi todo la dogmática del derecho administrativo tradicional, obviando quizás a lo mejor las perspectivas del individualismo metodológico que han aportado otras corrientes. ¿No hay allí un sesgo también que impera todavía en el derecho administrativo que impide dar ese paso que incluso menciona Jaime? ¿Qué piensas, Antonio? Mira, totalmente de acuerdo, Jesús. Hay varios sesgos y eso está clarísimo. Y fíjate, justamente hablando sobre ese principio de solidaridad, que es otra de las bases del derecho administrativo. Yo le preguntaría a Jaime, si es posible que la administración funcione aplicando en parte las reglas del mercado, ¿por qué mejor no dejamos que sea el mercado el que realice todas esas actividades? Y cuando hablo de actividades no hablo solamente de hacer zapatos y comida, que lo hace y que lo hace muy bien, sino incluso servicios públicos. ¿Por qué no dejamos que sea la administración la que preste todos esos servicios públicos, incluso la que satisfaga los derechos humanos? ¿Por qué tiene que ser el Estado el que lo haga? O sea, hay cantidad de investigaciones que demuestran que los colegios públicos siempre son ineficientes, que nadie quiere los colegios públicos. Los ricos lo odian y los pobres lo odian más porque son los que se lo tienen que calar. Entonces, debería haber un mercado libre de educación, debería haber un mercado libre de salud, funcionaría mejor. Justamente hay un sesgo, que es el sesgo antimercado, que pensamos que las cosas tenemos que hacerlas de arriba hacia abajo. Los administrativistas somos así, constructivistas, racionalistas. Agarramos y establecemos desde arriba la norma y la implantamos en la sociedad. Y así no son las cosas. Así no llegamos a ser nosotros este grupo de 73 billones de células. Pero entiendo, Antonio, que sobre eso yo me acuerdo. Pero sobre eso yo me acuerdo, porque creo que han dicho ambos, dato mata relato. El profesor Arana dijo que hay que tener una visión empírica, es decir, si una empresa pública funciona mal, eso funciona mal. Pero si entiendo yo, pero si hay que abandonarla. Correcto. Exacto. La educación pública funciona mal. Vamos a abandonarla. Ese es el reto de los pero yo no soy tan categórico porque veo que hay servicios en la administración pública que funcionan bien. Y luego también me temo que hay actividades que hace la administración pública que el sector privado no quiere hacer. Y muchas veces eso acontece cuando se sacan
a licitaciones ciertas actividades que no son rentables y por lo tanto la empresa privada no va. Siempre va a haber necesidad de que el Estado esté presente en algunas áreas. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que sentarnos y definir qué actividades son propias del Estado y qué actividades son propias del sector privado. Y yo siempre he dicho, yo escribí un libro hace años sobre la privatización de las empresas públicas y ahí ya lo decía claramente, todo lo que tenga que ver con la gestión empresarial que se vaya al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es ineficiente por naturaleza para la gestión empresarial. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo hemos visto, en las empresas públicas van los elefantes políticos que les buscan un acomodo y ahí pues no hay quien haga nada prácticamente. Pero hay otras actividades que sí. Y de hecho, el concepto de servicio público, como el de responsabilidad, hay que transformarlo. Yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo. La idea de la publicatio francesa y de esa reserva absoluta de la titularidad y de la gestión, dando muy poquito margen al sector privado, es un error grave, gravísimo. Ahora, de ahí a decir que el Estado se retire completamente y que venga el sector privado para todo, yo no lo comparto, porque también veo que hay actividades que el Estado hace mejor que la empresa privada. Lo cual no pasa nada. Pero en los derechos humanos no. Con los derechos humanos estos sociales, el Estado nunca lo hace mejor que el mercado. El mercado funciona de maravilla. Hay un sesgo antimercado. Los administrativistas no lo entendemos, pero tenemos que dejar que la sociedad se organice libremente. Las cosas funcionan mejor. Entonces, estamos obligando a que el Estado, que es tan malo, se encargue de prestar, y además lo hace prácticamente en monopolio, la salud, la educación, la pensión. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, las telecomunicaciones. Afortunadamente ya en Europa no es un servicio público, son servicios de interés general porque se ha roto con el concepto de servicio público y por lo tanto son actividades reguladas que puede prestar cualquier operador privado. Pero ¿qué pasa? Que el sector privado no atiende, no quiere atender en la telefonía cuando hay problemas orográficos porque no es rentable. Y bueno, pues, ¿y por qué no quiere? Entonces, no puede someter a rentabilidad actividades sociales fundamentales. No puede, porque cuando no sea rentable se retira y se queda la gente muriendo. Y eso no puede ser. ¿Sabes? Tiene que haber, yo defiendo que esté el mercado, pero tiene que haber una colaboración, tiene que haber una participación entre el sector público y el sector privado y el sector público tiene que asumir su papel. El problema es definir bien cuál es el papel del Estado y cuál es el papel del sector privado. Yo soy partidario, y lo he escrito muchas veces, de la subsidiariedad. Y la subsidiariedad quiere decir, entre otras cosas, que hay que dejar que la sociedad se autorregule, se organice libremente, pero es que la sociedad no ha demostrado que sea capaz in toto de regular todos los sectores y todas las áreas que tiene con los derechos humanos, solamente que son rentables para ella. Entonces, cuidado, porque el Estado tiene una rentabilidad que es social, la empresa tiene una rentabilidad que es económica. Entonces, a veces eso no casa. Y lo que es difícil, yo creo que es, y los que lo han sabido hacer, por ejemplo, lo supo hacer parte Margaret Thatcher, lo supo hacer Ronald Reagan, pero no abandonaron el sector público, ni mucho menos. Hicieron planes de privatizaciones en actividades que tenían que ser privatizadas y desregularon y subcontrataron, claro que lo hicieron, pero sin una visión completa y categórica de desapoderar al Estado. El Estado tiene que estar para lo que tiene que estar. Y la justicia no se puede dejar a los particulares, no se puede la justicia porque es imposible. La actividad de control de policía tampoco se puede dejar a los particulares, por más que pueda haber sectores concretos de policía privada, pero en general, donde hay autoridad y regulación, en general, que afecta al bienestar de todos, tiene que estar el Estado. Pero Antonio, yo estoy de acuerdo contigo en que debería estar más presente la sociedad civil de lo que está en muchos países, y que este es un problema que afecta también a una visión estatista que es negativa, muy negativa, porque ¿sabes a lo que lleva? A que la gente no trabaje ni haga nada porque lo espera todo de papá Estado y se va liquidando la iniciativa y la responsabilidad personal y eso es terrorífico para una sociedad. Sí, y es lo que está pasando en muchos países. En Guatemala, cuando la telefonía era estatal, vivía en la Edad Media, básicamente, el país. Es un punto, pero nos quedan pocos minutos y una de las cosas de este UFM Talks es que tengamos estos debates
acalorados que por lo general creo que no se hacen en los ambientes jurídicos y como decía, como decía Jaime y Antonio, que son los debates que hay que hacer debates en economía y derecho, hay que hacer debates sobre cuál es el rol del Estado, etcétera. Pero para sintetizar un poco y sobre todo antes de empezar a las preguntas, porque a las hay varias, yo quisiera que ustedes tuviesen unos 2 minutos cada uno de reflexión final para yo poder entonces a partir de las preguntas leerlo y que tengamos respuestas cortas cada uno de ustedes. 2 minutos, Antonio, 2 minutos, Jaime. De lo que dijo ahorita Jaime, a lo mejor no será sacar el Estado en todo, pero hay que sacarlo de un 95% de las cosas que hace. Y el mercado sí lo va a hacer, porque el mercado son las personas cooperando y esa organización voluntaria y libre siempre va a ser mejor, Jaime. Te digo, tenemos una única forma de medir eso y la única forma es ver quién lo hace mejor y hacer estudios empíricos, es hacer realmente mediciones. Y allí siempre va a ganar el Estado, no el mercado. Y los efectivistas decimos que el Estado es necesario. Yo estoy clarísimo. Y como reflexión final, miren, al final nos vamos a quedar hablando de un cascarón vacío con este derecho administrativo, porque la gente se va escapando poco a poco, en especial con las nuevas tecnologías, de las obligaciones que impone el Estado, de la coacción que ejerce el Estado. Toda la tecnología de blockchain, el dinero fiat pronto dejará de ser el dinero que utiliza la gente y el Estado no va a poder hacer nada. Y va a dejarlo de ser porque es mal dinero. El dinero fiat, el dinero estatal obligatorio que impone el derecho administrativo es mal dinero porque no es escaso, porque lo produce en cantidad, con lo que esas cosas van a ir ocurriendo. En el plano de los servicios públicos, si el Estado está tan seguro de que puede prestar bien los servicios públicos, el macro servicios públicos, estos derechos humanos, como la educación, la salud, ok, que no los haga obligatorios. Que deje que haya libertad de empresa en esos sectores. La gente se va a ir libremente a los servicios privados. No tengo ninguna duda, es lo que está pasando y lo que tenemos que hacer los administrativistas es comenzar a medir eso y a utilizar las mediciones que ya han hecho otras ramas del derecho o otras ramas de la ciencia. Y nos vamos a dar cuenta de que tenemos que reducir el derecho administrativo. Si aplicamos esta metodología, el derecho administrativo va a quedar, y con eso contesto la pregunta inicial tuya, Jesús, va a quedar reducido a la mínima expresión. Y allí nos habríamos salvado de algo, ¿de qué? De el riesgo enorme que supone tener un aparato gigante, poderoso, con muchísimos recursos, con muchísima fuerza además coactiva, a disposición de los políticos. El derecho administrativo crece y cada vez crece más y los estados se convierten en definitiva en autoritarios. Además la democracia fomenta la demagogia. Somos un peligro los administrativistas defendiendo ese estado administrativo social. Gracias, Antonio. Jaime. Sí, telegráficamente. Yo creo que el derecho administrativo tiene que cambiar y tiene que cambiar sustancialmente en sus técnicas, en sus fundamentos, en sus categorías. Es una tarea que se ha iniciado y que hay que seguir trabajando con intensidad. Hay que modificar la responsabilidad patrimonial del Estado. Hay que alterar el concepto de servicio público. Hay que mejorar la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos. Hay que promover el principio de subsidiariedad, el principio de solidaridad. Creo que es una cuestión no de cantidad, sino de calidad. El Estado es necesario para garantizar las libertades, porque el mercado no garantiza las libertades. Eso es una falacia. Es igual que el Estado no es la encarnación del ideal ético, ni el mercado es la encarnación del ideal ético. Tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un diálogo, una sinergia, una alianza inteligente en la cual el Estado esté donde tiene que estar, estas funciones de regulación, estas funciones de supervisión, en funciones donde la sociedad juegue su papel. Y todo esto hay que hacerlo contando con la gente joven.
Y la gente joven hoy yo creo que está muy desanimada en general con lo que ve. Pero tiene que saber la gente joven que la lucha por la justicia es un proceso histórico que lleva muchos años y que hoy, en el tiempo en que estamos, después de la pandemia o durante la pandemia, hace falta muchos más jóvenes comprometidos con la libertad y con los derechos humanos que rechacen categóricamente la llegada, como parece que puede producirse en algunos lugares, de sistemas totalitarios que lo que pretenden es arrojar y conformar la sociedad de una manera completa y absoluta. Y a esa gente joven hay que decirle que el derecho administrativo, si es el derecho del poder para la libertad, es posible, porque sin derecho administrativo del Estado de Derecho, me temo que vamos a retroceder demasiado y creo que hoy en día, si somos capaces de ver las cosas con el pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario, podemos. A partir de este debate hay una pregunta de que dice, bueno, desde Locke y Montesquieu estamos hablando de cuáles son las funciones y deberes del Estado. O sea, este debate viene desde Locke y Montesquieu y aún no se ha podido llegar a establecer las funciones y deberes del Estado. Y otra pregunta dice, ¿y qué actividades hace mejor el Estado que los privados? ¿Qué piensa, Antonio? Y luego Jaime, pero muy breve. Mira, ninguna corrupción. Yo no estoy de acuerdo con Jaime cuando él dice que el mercado no resuelve todos los problemas. ¿De qué problema estamos hablando? Si es proveer bienes y servicios y distribuirlos de manera justa, eso siempre lo hará el mercado mejor. Pero insisto, no es un tema de que alguien tenga una opinión o de otra, es un tema del método. Si nosotros aplicamos en el derecho administrativo el método empírico, entonces ya no estaríamos hablando de qué es lo que nos parece, sino que estaríamos haciendo mediciones, estaríamos haciendo lecturas precisas de la realidad para poder decidir. Y ese método es el que no estamos haciendo. Yo propongo que nos vayamos hacia un derecho administrativo experimental, hacia un derecho administrativo interdisciplinario. Y cuando eso ocurra, allí sí vamos a poder dar con muchas de las respuestas que todavía por la mera teoría no hemos conseguido alcanzar. Esa tiene que ser la visión. Y yo creo que los jóvenes tienen que comenzar a ver hacia allá. No creer ni seguir repitiendo las cosas del derecho administrativo, porque nosotros, nuestra generación, Jaime, vamos a estar claros, hemos fracasado. La generación de administrativistas venezolanos y de latinoamericanos hemos fracasado. Y te digo algo, Jaime, el peligro que ustedes están teniendo en España, más allá de que salga una sentencia por ahí que pare el poder, ese peligro es inminente. Y el que está atrás de todo esto es el derecho administrativo, es esa confianza en los políticos y en el gobierno. Hay que ponerle freno. Ese es el derecho administrativo que podría en definitiva funcionar. Jaime. Sí, bueno, yo parto de que el freno está en el derecho administrativo. No es que el problema sea el derecho administrativo, sino que el derecho administrativo en sí mismo es la lucha, como dice Enterría, contra las inmunidades del poder y tiene las técnicas y categorías para reducirlo a sus justos límites. Hay funciones que afectan al común de los ciudadanos, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la vigilancia, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la recaudación, que no pueden hacer los particulares de ninguna de las maneras. Y además yo creo que sería muy peligroso dejar a grupos privados a que impartan justicia, a que se dediquen a la vigilancia de los ciudadanos, a que recauden impuestos, porque tiene que haber una garantía de justicia en esas funciones, que son muy pocas. El resto las pueden hacer los particulares porque no hay ningún problema. Ahora, el núcleo esencial de lo que es la actividad propia de un Estado, porque el Estado, por más que queramos, no va a desaparecer y es necesario. Otra cosa es la dimensión y el tamaño, y de eso pues también hay que tener cuidado con lo que decimos, porque hay países donde puede tener más o menos intensidad y otros donde tenga otras condiciones distintas. Ahora, ya te digo que yo, en lo que se refiere a muchas actividades que hoy en día presta el Estado, si se demuestra que lo hacen mejor los particulares y las empresas, vamos, me parece muy bien, porque lo importante no es quién lo hace, sino quién lo haga mejor, pero reservando un núcleo esencial que ese no podemos dar a los privados por razones obvias. Y además yo me resisto, como gato panza arriba, a que los privados impartan justicia, a que los privados se dediquen a la seguridad y a que los privados se dediquen a la recaudación de impuestos, porque ya hemos visto en algunos países qué pasa cuando se le confía a los grupos privados actividades de seguridad
interna y externa. Ya hemos visto lo que pasa y eso es muy peligroso. Y ahí tiene que haber unas garantías mínimas de que se va a actuar conforme a un ordenamiento. Hay unas 3 preguntas más y sobre eso podemos seguir, pero tienen que ser muy telegráficas y puedes comentar incluso lo que dijo Jaime, pero hay una pregunta de Tomás Arias, dice, ¿cómo funcionaría el derecho administrativo sin prerrogativa, sin poderes concentrados en un órgano o agencia? Hay otra pregunta que hace Luis Melo y dice, ¿no es acaso el derecho administrativo un objeto de la cultura cuyo contenido lo definen los seres humanos? ¿Es culpable el derecho administrativo de las tendencias autoritarias de los seres humanos? Y hay una tercera pregunta, Ricardo Baroni, que dice, una pregunta para el profesor Rodríguez, ¿los derechos humanos fueron pensados para proteger a las personas de los abusos del Estado? Si eso es así, ¿cómo es posible que se le haya Estado el poder de educar? Antonio, y luego Jaime, y tenemos poquísimos minutos, así que en menos de un minuto, Antonio. Bueno, mira, fíjate que Jaime y yo estamos de acuerdo en muchas cosas, pero no en otras. Jaime dice, hay cosas que no puede... claro, obviamente, eso es así, Jaime, y menos mal que es así, porque de esto trata la academia. En eso estamos totalmente de acuerdo. Jaime dice que la justicia indispensablemente tiene que ser del Estado. Y yo te digo, bueno, las nuevas tecnologías están haciendo que las mismas personas decidan que antes de irse a esa justicia vetusta que tiene siglos, que es ineficiente, que es además totalmente engorrosa, formalista, la gente está buscando sus propias formas de justicia descentralizada. Sin decirle al Estado resuelve su problema, para eso están los smart contracts, para eso está la justicia descentralizada. Y así es como la gente se va a ir saliendo de ese mal servicio que le obligamos todavía a que tenga que obtenerlo del Estado. El Estado debe salirse de prácticamente todo, se lo digo en serio. Y en todo caso, no me crean a mí, vamos a cambiar el método del derecho administrativo, que está hablando de teoría hasta ahorita, que es estar hablando de cómo opinamos y cómo deberían ser las cosas, y vamos a irnos a los datos. Vamos a comenzar a hacer estudios empíricos, porque yo te pregunto, Jaime, si agarramos y hacemos 50 estudios en un país, diferentes estudios de diferentes personas, que diga que la justicia es mejor en manos de los privados que en manos del Estado, que todo el mundo la quiere, que sale, que estamos de acuerdo. Tú, por ejemplo, vas a seguir diciendo, no, tiene que ser estatal. Yo me imagino que tú, viendo esos hechos, dato mata relato, vas a cambiar de criterio y de postura. Bueno, ese es el método que tenemos que comenzar a aplicar en el derecho administrativo. Ese derecho administrativo experimental, que es lo que hizo que las ciencias se convirtieran en verdad en ciencias y todos creyéramos en unos determinados hechos. Eso es lo que tenemos que llevar al derecho administrativo. Ahí tenemos un objetivo. A eso es lo que tenemos que buscar. De lo contrario, vamos a seguir dando vueltas sobre las mismas cosas que tenemos 200 años sin avanzar. Mira, Antonio, yo no parto de ningún prejuicio. Simplemente constato la realidad, que a lo mejor tu realidad y la que tengo yo pues parece que es distinta, pero yo constato la realidad. He visto servicios públicos que funcionan muy bien, con indicadores de calidad, incluso que superan al sector privado, y eso existe. Quizá no esté donde tú piensas, pero eso existe. Por supuesto que la educación no es tarea del Estado, ojalá deje de ser tarea del Estado. La educación es una tarea de los padres y de la iniciativa social, por supuesto. Yo siempre he defendido, estoy contra el servicio público aplicado a la educación y creo que eso es una tarea urgente. Y como es una tarea urgente, replantear la responsabilidad al servicio público. Pero mira, la justicia es metafísicamente imposible que pueda estar en manos de los privados mejor que en manos de jueces independientes y autónomos del poder. Eso es metafísicamente imposible, porque cuando se ha dejado que la justicia se residencie en comités particulares en determinadas circunscripciones territoriales, pues lo que ha pasado es lo que ha pasado, que es unos contra otros y bueno, y también el Estado puede ser que tenga muchos vicios y muchos problemas, pero el ser humano no es perfecto, ni cuando se asocia voluntariamente es igual de perfecto y hace falta instancias supraindividuales que garanticen la convivencia y la paz. Otra cosa es que efectivamente desde el Estado y desde el derecho administrativo las cosas se tienen que hacer de otra manera, que eso lo comparto, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo y me alegro de coincidir contigo porque no es fácil coincidir con mucha gente que siga
pertrechada en los dogmas y en todos estos prejuicios. Pero, insisto, hay un núcleo esencial que tiene que ver con la dignidad humana que no se puede de ninguna de las maneras traspasar para dejarlo al interés particular. Solo una pregunta, ni así un poco provocación para Jaime y Antonio. En los debates jurídicos, por lo general, a veces no se hablan de este tipo de cuestiones. Por ejemplo, lo que yo veo, y en su obra, Jaime, en las últimas obras, es una interpretación, se lo pregunto, usted ha incorporado como perspectivas de ordoliberalismo y corrientes un poco teóricas interesantes a su aproximación del derecho administrativo. No es común, entonces, y no hay espacios para discutir estas cosas en los ámbitos del derecho administrativo. ¿Cree usted que sí? Creo que no. No, estoy de acuerdo, porque yo también paso por ser muy heterodoxo cuando planteo cuestiones como que ojalá tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea imprescindible, porque, insisto, estamos los administrativistas en un mundo, no digo irreal, pero en un mundo trufado de herencias y de adherencias que nos impiden ver la realidad y por comodidad preferimos estar ahí y no lanzarnos a ver cómo funcionan las cosas. Pero eso no quiere decir, insisto, que hagamos una crítica absoluta y total de algo que para mí es fundamental y es el reducto más extenso que tiene el derecho, es la dignidad humana. Yo eso no lo dejo a los particulares que lo manejen de ninguna manera. Bueno, tenemos 2 minutos para terminar. Tienen menos de 1 minuto cada uno para despedirse. Les agradezco muchísimo. Creo que ha sido un muy buen debate. Quedan muchas cosas pendientes. Creo que para hacer nuestro primer debate de UFM Talks, desafíos del derecho administrativo en el siglo XXI, que esperamos contar con más profesores y más debates, porque aquí han salido varios temas para acotar ciertos debates. Antonio. Creo que está clarísimo. Creo que está clarísimo. Estamos insatisfechos con el derecho administrativo. Ese derecho administrativo que defiende Jaime es muy diferente al derecho administrativo que se aplica aquí en toda Latinoamérica. Es muy diferente al derecho administrativo del Estado social que se aplica en España. Dato mata relato. Vamos a comenzar a medir. Y yo estoy seguro de los datos que he visto, de la visión desde afuera del que hablaba al comienzo, de científicos que se han metido a ver cómo funcionan las sociedades y las sociedades humanas, que ese Estado hay que seguir reduciéndolo muchísimo. Ese derecho administrativo tiene que transformarse y en el método y en la búsqueda de datos es la que nos va a permitir tomar la decisión hasta dónde lo vamos a transformar. Yo te digo, Jaime, en el tema de la justicia, no pongan las manos en fuego, porque te vas a dar cuenta, si no podemos hacer estudios allí, que te invito a que los hagamos, que es mejor que el Estado salga también de la justicia. Sería una maravilla. Y ni te digo derechos sociales, que se salga de todo eso. Hemos demostrado ahorita con la pandemia que la salud sería mejor si fuera redundante, si hubiese un mercado, toda una cosa planificada que hace agua por todos lados. Así que yo quedo encantado. Gracias, Antonio. Gracias. Jaime, palabras finales. Telegráficamente, yo termino diciendo o manifestando mi agradecimiento a la Universidad Francisco Marroquí por este espacio. Lo he pasado muy bien. Me gusta la discusión, me gusta la polémica. Creo que la gente que nos está escuchando habrá disfrutado y creo que al final de cuentas las visiones que podamos tener, que no creo que sean tan distintas una de la otra, nos lleva a una cuestión que a mí me parece la básica y fundamental, y es que a pesar de los pesares, el derecho administrativo tiene en sí mismo, dentro de sí está esa idea de lucha contra la impunidad del poder. No es una técnica al servicio del poder, es todo lo contrario, es la correa de transmisión de los mejores valores que tiene el ser humano, como es la libertad, como es la igualdad, como es el pluralismo, como es la solidaridad. Eso está dentro del derecho administrativo siempre que nos empeñemos en luchar por el Estado de Derecho, claro. Si nos dedicamos a justificar el poder por el poder, entonces estamos perdidos. Y ahora la pandemia nos plantea y nos desafía a ese nuevo derecho administrativo de la libertad. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlos aquí, a Antonio Canova y a Jaime Rodríguez Arana, profesores de Derecho Administrativo. Nuestra misión en la universidad es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales y a nuestros próximos debates.
consideramos que este primer intercambio da para un segundo encuentro y muchísimos más. Les invitamos a ver nuestro magnífico video producido por New Media y les pedimos a los profesores Arana y Canova que puedan distribuir esta conversación y generar la plataforma para poder discutir realmente estos temas que hemos hablado. Le agradezco mucho a nuestros panelistas, les invitamos a leer sus obras y a seguir las sorpresas que se avecinan en la escuela de posgrado. A los panelistas nuevamente y muchísimas gracias, lo hemos pasado muy bien y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un gustazo, gracias. Un abrazo, Adiós. Jaime. Otro para ti, Antonio. Otro, Jesús. ¿Es necesario un nuevo derecho administrativo para el siglo XXI? El derecho administrativo es una incógnita para la mayoría de las personas y de los abogados. Hoy está en crisis, pues ha sido incapaz de mantener a los gobiernos y las burocracias estatales dedicados a satisfacer con objetividad y eficiencia los derechos individuales y el interés general. Es por esto que surge la pregunta. Pero antes de ir hacia el futuro, regresemos a su génesis, la Revolución Francesa. Ahí, de una forma muy particular, se concibió la separación de poderes, otorgándole a la administración pública potestades y prerrogativas legales. Más que reducir el poder, se amplió la administración y favoreció el nacimiento de un derecho exorbitante del derecho común, que confiaba en el poder estatal para organizar y dirigir la sociedad. Este modelo francés fue copiado por otros países europeos, cruzó el Atlántico y se depositó en los ordenamientos jurídicos de las nuevas naciones americanas. Militares, revolucionarios, demócratas, tiranos, todos lo adoptaron con aprobación. Esta disciplina ha sido el instrumento jurídico para controlar los bienes y recursos naturales, construir infraestructuras, prestar servicios públicos y regular la economía nacional. Sin embargo, las nociones que engrandecieron al poder han debilitado la posición jurídica de los individuos, sus derechos, libertades y la libre cooperación en la sociedad. Es por eso que la pregunta, ¿es necesario un nuevo derecho administrativo para el siglo XXI?, no se puede ignorar. Es hora de que sea replanteada. Porque si nuestra misión es la enseñanza y difusión de los principios éticos, económicos y jurídicos de una sociedad de personas libres y responsables, y nuestra preocupación es la verdad, libertad y justicia en la sociedad, debemos debatir sobre el derecho administrativo vigente en los países iberoamericanos, procurando soluciones, nuevas soluciones, donde el énfasis se ponga en que sean adecuadas, contrastadas y realistas, que hagan efectiva la libertad individual de todas las personas. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró, se multiplicó en diversos hogares.